mayoría, si no estoy mal, bueno, y otra cosa, pues en esta monitoría abarcamos hasta obra, pero literalmente obra hasta sus inicios. Vemos muy poquito de obra y ya el resto, que si no estoy mal, queda terminar obra, mandato y garantías mobiliarias. Eso lo abordarían con Juan David el martes. No sé qué modalidad va a usar, pues va a ser la monitoría porque le entendí que quería hacerla presencial, pero pues lo que les diga hasta ahora es mentira. Entonces, bueno. Comenzando con la segunda obligación del arrendador, que es mantener en estado de servir, es importante tener en cuenta que se tienen que tener en cuenta dos tipos de reparaciones, las que son necesarias y las que son locativas. Entonces, como regla general, el arrendador deberá realizar todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas que usualmente van a estar en cabeza del arrendatario. Pero entonces ahí cabe la pregunta, ¿qué son reparaciones locativas? Entonces las reparaciones locativas son las que están mencionadas en el 1998 del Código Civil, que se pueden determinar, digamos, lo que por dos vertientes. La costumbre, dice el artículo, pero es importante tener en cuenta que no entiendan la costumbre como en comercial se las dije, sino que la entiendan como los usos. Entonces, en este caso, cuando nos hablan de costumbre en el código, hace referencia más que todo a los usos o las que se producen por culpa del arrendatario, que va a ser como realmente el rasero que se va a tener en cuenta para saber cuándo unas reparaciones son o no locativas. Entonces, un ejemplo de una reparación locativa sería, por ejemplo, que se rompa la ventana o que se rompa una puerta, ya sea porque el hijo del arrendatario se le dio por jugar y la rompió. Como más adelante lo veremos, a pesar de que una persona es la que queda en el contrato, una persona es la que contrata, esta persona tiene la obligación de hacerse cargo de todas aquellas personas que deje entrar al bien, que sean sus dependientes, que sean sus familiares, pues es en cabeza de ella en que reposa la obligación de mantener pues en buen estado la cosa arrendada. Entonces, en este caso, como su hijo rompió la ventana, fue por culpa del arrendatario, pues tendrá él que repararla porque es una reparación locativa. Cosa diferente pasa si en el inmueble lo que se daña es el calentador o se daña la estufa o bueno, alguno de estos aspectos. Esta clase de cosas usualmente no se dañan por culpa del arrendatario, pues a menos de que se demuestre lo contrario, sino que se dañan por el uso que se le da a este tipo de cosas. Entonces, en este caso, siguiendo la regla general de que solamente las locativas son las que van a estar en cabeza del arrendatario, pues estas reparaciones van a tener que ser reparadas por el arrendador. Entonces, cuando no sea culpa, entonces para recapitular, cuando no sea culpa, entonces estaremos en reparaciones a cargo del arrendador. Entonces tenemos que mirar si es culpa o no del arrendatario y si es o no culpa, miraremos si es o no locativa y de acuerdo a ello sabemos cuál de los dos tiene que responder por las reparaciones. La ley 820 nos indica que las reparaciones que corresponden al arrendador, salvo las que sean imputables al arrendatario. Entonces, pues si se hace un análisis, digamos, lo que profundo, se puede determinar que básicamente es la misma regla que el Código Civil y no se puede llegar a la conclusión de que haya una pugna entre las normas de arrendamiento de vivienda urbana y las normas del Código Civil. Ahora bien, respecto a las reparaciones necesarias, en caso tal de que el arrendador no repare, el arrendatario puede reparar, pero en este caso, para tener el derecho al reembolso, tiene que cumplir con dos condiciones. Una, que el arrendador haya dado noticia, el arrendatario haya dado noticia al arrendador, es decir, mira, se dañó el calentador, please, ven y lo arreglas y que se le haya dado un tiempo razonable pues para realizar la reparación. Entonces, no es que yo te avise hoy y que como hoy no llegaste con el plomero para arreglarlo, entonces yo lo hago. Un tiempo razonable pues también dependerá de, pues sí, del bien que esté dañado y demás. Esto, si se hace, o sea, entonces, si se cumplen estas dos condiciones, el arrendatario puede, digamos, lo que arreglarlo por su cuenta y podrá cobrárselo al arrendador. Pero acá es importante tener en cuenta algo y es que no se le va a cobrar en la totalidad del precio de lo que le valió la reparación, sino que se le reembolsará por el valor usual y razonable de la reparación. Entonces, si tú te la diste muy de vivo y quisiste reparar el calentador no sé, con alguien súper caro o bueno, algo así, y no es lo razonable, no es lo usual en el mercado que o sea, que una reparación de ese calentador cueste lo que te costó, yo solamente te voy a reembolsar lo que es usual y lo que es razonable por esa reparación. Eso de alguna manera también protege mucho al arrendador. Y por otro lado, hay otra excepción y es en caso de que sea una urgencia, o sea, que la reparación sea urgente y que pues que si no se hace, si no se repara, pues pone en perjuicio, digamos, lo que el uso de la cosa
Y pues en este caso puede que no sea, o sea, pues puede que no se dé noticia por eso mismo, porque si yo no reparo esa cosa urgente ya, pues la vaina se puede agravar. El ejemplo más claro son las goteras. Las goteras comienzan con algo muy chiquito y terminan en algo enorme que termina perjudicando hasta la salud de las personas que viven en la casa. Entonces son este tipo de reparaciones urgentes que no importa que no le dé noticia al arrendador, lo que necesito es repararla ya por la urgencia que esto conlleva. Y bueno, y las reparaciones locativas, como les dije, son las que se producen normalmente por culpa del arrendatario o de sus dependientes. Ahora vamos con la obligación de librar al arrendador de toda perturbación. En este caso es importante tener en cuenta que esta obligación se divide en tres. Hay una obligación, o sea, esta obligación de librar al arrendador de toda perturbación por parte del arrendador, es decir, yo como arrendador no te puedo perturbar, que eso es lo que vamos a ver ahorita. La que vamos a ver siguiente es, yo como arrendador, ¿qué obligaciones tengo de librar de la perturbación de terceros, que pueden ser de hecho o de derecho? Ya la vamos a ver. Y la tercera es librarte de perturbaciones, en muy entre comillas, respecto del estado de la cosa, ¿verdad? Que es parecido a vicios ocultos, pero tiene una diferencia. Entonces, respecto al primero, que es yo como arrendador, que no te moleste. Entonces, no, el arrendador, de acuerdo al 1986 del Código Civil, no puede mudar la forma de la cosa arrendada. Entonces, yo no puedo entrar a mi apartamento que arrendé y comenzar a hacer reparaciones porque sí, comenzar a cambiar las cosas porque sí, remodelar porque sí, sino que requiere que sea una reparación que si no se hace generaría un grave perjuicio. Entonces, en este caso, el arrendatario está obligado a sufrir esta perturbación. Perturbación, llámese tener a obreros en la casa realizando el determinado arreglo, pero tiene derecho a la rebaja del precio, ya sea mientras dure pues la reparación o pues se puede terminar el contrato. Entonces, si las reparaciones tienen origen en algo que existía al momento de la celebración del contrato, podría el arrendatario reclamar perjuicios. Y el arrendatario puede rechazar las reparaciones útiles y de poca inconveniencia, no puede rechazarlas, perdón, no puede rechazar las reparaciones útiles y de poca inconveniencia, porque en este caso se estaría hablando de un abuso del derecho. Entonces, es importante también tener en cuenta una discusión que no sé si el doctor Cárdenas siempre la habla en clase, pero no sé si de pronto se las dijo, y es que en esta obligación se decía a veces que cuando yo arrendaba un local comercial, si yo tenía la obligación de no poner un local cerca con un negocio similar, o sea, montarle la competencia, entre comillas. En esa, digamos lo que la obligación no es tan estricta, entonces tampoco se puede llegar a traslapar hasta el punto de si yo te arriendo este local comercial que queda en Unicentro, yo no te puedo montar al frente de un local comercial que venda ropa igual que tú. Pero esta obligación sí va a poder a llegar, o sea, sí puede llegar a ser un poco estricta cuando estamos en los casos de un arrendamiento del establecimiento del comercio. Porque el establecimiento del comercio no solamente tiene un local comercial, sino que tiene muchos otros elementos que generan que se desarrolle un negocio, que se desarrolle una empresa. Y por tanto, pues en ese desarrollo se espera que se tenga cierta clientela, que se llame cierta clientela. Entonces, el arrendador debe abstenerse de cualquier conducta que pueda desviar la clientela al establecimiento. Por tanto, yo no voy a poder poner un local cerca de que sea la competencia del establecimiento comercial al cual yo arrendé, porque lo que estaría haciendo es desviar la clientela, ser un competidor que lo que busca es desviar la clientela. Y tú no le vendes, y tú no le arriendas el establecimiento de comercio a alguien, pues para terminar quitándole todos los clientes, porque al fin y al cabo, entonces, ¿cómo voy a ejecutar la empresa? ¿Cómo voy a ejecutar el negocio? Ahora bien, también hay otra discusión respecto de si se puede, o sea, si puede el arrendador visitar el inmueble y esto respecto a que el arrendador pues también tiene que estar pendiente de la cosa que arrienda, o sea, él no puede de buenas a primeras hacerse el ciego respecto de lo que pase en su apartamento, bueno, en la cosa que arriende, ya que sigue siendo pues cosa de él y pues también es una obligación de él estar pendiente que las cosas estén bien. Entonces se dice que para verificar el estado del bien sí puede, en cumplimiento del deber de buena fe que permea el contrato, pero en caso tal de que lo que yo quiera, o sea, es que yo quiera visitar el apartamento o el lugar que estoy arrendando para poder arrendárselo a otra persona, es decir, como para que otra persona lo visite y lo mire, para, pues sí, para celebrar otro contrato. En este caso será necesario el consentimiento del arrendatario o un pacto expreso. Entonces, acá es la sentencia 757-511 del 93,
que pues la Corte básicamente habla del derecho a la intimidad, entonces que la norma constitucional no contempla la penetración coactiva de particulares en el espacio físico y espiritual de una persona y de su familia para cumplir pues con aspectos netamente comerciales, como es el de poder celebrar otro contrato. Listo. Ahora tenemos la de librar el arrendamiento de toda perturbación, pero como les expliqué respecto de terceros. Entonces, respecto de terceros, vamos a tener dos escenarios. Uno que va a ser la perturbación de hecho y otro que va a ser la perturbación de derecho. En el caso de la perturbación de hecho es donde el tercero no invoca un derecho sobre la cosa. Entonces, le corresponde al arrendatario defenderse a sí mismo y asumir los daños patrimoniales que sufra. Sí, o sea, el arrendatario será el que pues debe defenderse y en dado caso de que sufra con deterioros patrimoniales, pues será él y su patrimonio el que conlleve con las consecuencias. El arrendador igual deberá responder cuando los daños afecten al gozo y el uso de la cosa, pues porque dentro de sus obligaciones está mantener el bien para su uso y goce, pues a ver si pasó algo que deteriorara esto o no pudiera permitir que el arrendador gozara y usara la cosa como se supone que debió, o sea, que se puede usar la cosa por lo que dice el contrato, por la naturaleza de la cosa, por los usos comunes, pues entonces deberá el arrendador responder. Entonces ahí es donde viene la pregunta de que si existe la obligación de un servicio de vigilancia. Entonces, si no se pacta o se hace un otro sí, el arrendador debe tomar todas las medidas razonables y tendientes a a la seguridad del derecho del arrendatario. Pero ahí viene un ejemplo importante y es en caso de que yo arriende una casa que no tiene, o sea, les pongo este ejemplo porque usualmente cuando hay propiedad horizontal, eh, la propiedad horizontal se encarga de contratar a las empresas de vigilancia y demás, pero las casas que ustedes ven que pues están sobre la calle, como por ejemplo se ve mucho en Cedritos, en ciertos sectores, bueno, en muchas partes de Bogotá se ve que están sobre la calle. En ese caso, si alguien entra y roba la casa, lo que pierda el arrendatario, o sea, lo que se lleven del arrendatario, el arrendador no tiene por qué responder por ello. El arrendador va a entrar a responder si tumban una puerta y la dañan, si, no sé, dañan el calentador, dañan la estufa, no sé, cosas así que comienzan a perturbar o comienzan a molestar en en el goce y uso de la cosa. Bueno, ahora bien, respecto de las perturbaciones de derecho, es donde un tercero justifica tener algún derecho sobre la cosa arrendada. Entonces, si la causa es anterior al contrato, el arrendatario puede exigir el reajuste del precio. En caso de tal de que o sea, pues acá la obligación del arrendatario va a ser notificar y citar al arrendador en caso de tal de que haya una controversia judicial, so pena de que pues no pueda reclamar indemnización de perjuicios alguna. ¿Por qué? Porque se habla de que si no se cita al arrendatario al proceso, hay culpa por parte del arrendatario y yo no puedo reclamar daños o perjuicios como consecuencia de mi propia culpa. Bueno, ¿qué pasa si si la causa es posterior al contrato? Si es imputable el arrendador, responderá por los perjuicios causados. Ahora bien, respecto de la última que les hablaba, que era como el estado de la cosa, para nosotros hablar pues que sea, hay una obligación por parte del arrendador por el mal estado de la cosa, se tienen que dar tres requisitos, que son similares a los de los vicios ocultos, pero el tercero no. El primero es que se requiere un defecto grave, el cual impida el uso de la cosa en todo o en parte. Un vicio no solo que incomode al uso, sino que genera, o sea, que realmente genere una perturbación al derecho que pues que tiene el arrendatario. El arrendatario no conocía o no podía haber conocido el defecto sin incurrir en negligencia grave. Y el último, que es el que se diferencia, es que el vicio no necesariamente tiene que existir al momento del contrato. Entonces, cosa diferente a la que pasaba en vicios ocultos. En este caso, pues, o sea, pues lo que precisa Cárdenas es que esta diferencia existe porque, pues, entre el arrendamiento y la compraventa hay una diferencia grande y es que uno es traslaticio del dominio y otro no es traslaticio del dominio. Entonces, al ser la compraventa un contrato traslaticio del dominio, pues va a hacer, pues hace que esta exigencia sea mayor y por tanto que el vicio, bueno, exista al momento del contrato, cosa que no pasa con el arrendamiento, por tanto la exigencia baja un poquito. Y pues nada, eso lo encontramos en el mismo 1990 del Código Civil. Bueno. Ahora, respecto de pagar las mejoras, será necesaria para que yo pueda, o sea, para que el arrendador pague las mejoras, será necesaria la autorización de su realización y el consentimiento para el pago. Entonces, el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, porque, como lo dijimos anteriormente, las locativas son obligación y están en cabeza del arrendatario. Que el arrendatario hiciere la cosa arrendada siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, es decir, que yo no haya tenido que arreglar el calentador porque, no sé, le pegaste martillazos y lo dañaste,
y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto para que se hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en el tiempo o si el arrendador no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario su costo razonable, probando la necesidad. Asimismo, el arrendatario goza de un derecho de retención impidiendo que sea expulsado del bien arrendado o privado de la cosa arrendada hasta que se le reconozcan los gastos en los que incurrió. Y pues acá viene la misma regla de que no está obligado a reembolsar el costo de las mejoras, digámoslo, o sea, es por el precio usual. Entonces, pues si se prueba que el arrendatario hizo estas mejoras y lo que quiso fue cobrar un precio exorbitante, pues en este caso se tiene que ir a la regla de lo que es usual y lo de que en el mercado usualmente se da. Hay otras obligaciones en el régimen de vivienda urbana, como ustedes lo vieron y seguramente el doctor el régimen les explicó. El régimen de vivienda urbana es un régimen que quiere proteger muchísimo al arrendatario, pues por o sea, por la posición débil que este puede llegar a tener en este contrato en ciertos aspectos. Tómenmelo entre comillas porque a veces no están así. Y otras obligaciones en este régimen son las de entregar el contrato y reglamento de la propiedad horizontal, expedir comprobantes de pago, pues ya sea por el arrendador o por quien sea que esté autorizado a recibir el canon, pues él deberá expedir su correspondiente comprobante de pago. El comprobante deberá ser escrito, donde conste la fecha, la cuantía y el periodo de pago. Y garantizar el orden interno cuando hayan viviendas compartidas o de pensión, que eso fue un tema que supongo que abordaron con Lucas en la monitoría pasada. Ahora, las obligaciones del arrendatario. Entonces, la primera de ellas va a ser usar la cosa conforme al contrato. Entonces, debe dársele el goce a la cosa según lo dispuesto en el contrato, su naturaleza y la ley. Es decir, yo no voy a utilizar un apartamento en una propiedad horizontal, en un conjunto, en un sector netamente residencial, en un conjunto netamente residencial, para montar un bar, ¿verdad? Entonces yo tengo que usar la cosa que me arriendan para, de acuerdo a la naturaleza, bueno, lo que diga el contrato y demás, y lo que me diga la ley. ¿Cómo puedo determinar para qué se usa la cosa? Entonces, en este caso, puede usar el contrato, pues en el contrato se debe decir, a ver, usted va a usar este apartamento para vivir, usted va a usar este local comercial para montar un bar, los usos naturales de la cosa y las circunstancias del contrato o los usos. En el caso de los locales comerciales, en el 523 del Código de Comercio se dice que se puede cambiar su destinación siempre y cuando no se lesionen los derechos del arrendador en torno a la integridad de la cosa arrendada. Y pues, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esta obligación? Pues si es grave, se puede dar por terminado el contrato y se puede pedir una indemnización de perjuicios o puede que no se termine el contrato y solamente se pida una indemnización de perjuicios. Deben concurrir las partes ante la justicia para la terminación del contrato, pues esto no se puede hacer de manera unilateral. Ahora bien, también está la obligación de conservar la cosa arrendada. Entonces, el arrendatario debe conservar la cosa y debe realizar los actos de conservación. Entonces, acá el rasero de diligencia que se le va a tener al arrendatario va a ser pues la diligencia de un buen padre de familia, que como supongo lo vieron en sus clases de fuente de las obligaciones o en régimen, no sé en qué clase lo ven, básicamente es que tú pones, o sea, se hace el supuesto como si tú pusieras a otro padre, buen padre de familia en la situación. Y si el buen padre de familia hubiera actuado tal cual como el arrendatario actuó, pues entonces cumplió con el estándar de diligencia y en dado caso de que no, pues no lo cumplió. Debe tener actos de conservación que pues van a ser las reparaciones locativas, lo que les decía. La responsabilidad pues va a ser por la culpa propia, es decir, por el que está en el contrato, pero además por la familia, por los huéspedes, por los dependientes y por todas las personas que tengan acceso al inmueble por mí. Entonces ahí es donde les digo que si yo tengo un apartamento y vivo sola, pero de la nada comienzo a hacer fiestas con mis amigos, si mis amigos rompen algo, si mis amigos dañan algo, la responsable voy a ser yo y pues tendré que hacer las reparaciones necesarias respecto de ello. Y pues esto se deriva del control que yo como arrendataria tengo sobre el bien. Asimismo, la conservación abarca la no modificación de la cosa, así sea para que se valorice, para que se mejore, y asimismo, e incluso que no se pretendan cobrar las mejoras. El arrendador puede, en todo caso, aceptarlas expresa o tácitamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia de este incumplimiento? En caso tal de que sea un deterioro grave y con culpa, se puede terminar el contrato y pues se va a poder reclamar la indemnización de perjuicios o no terminar el contrato y solamente pedir la indemnización de perjuicios. Otra de las obligaciones del arrendatario, que yo diría que es como la más básica, es pagar el precio. Entonces, es la contraprestación principal de yo darte el uso y el goce de la cosa, que es pagarme el precio. Entonces, se deberá pagar el precio. Entonces, como ustedes saben,
en compraventa también vimos que esta obligación de pagar el precio es pagar el precio en el lugar, en el tiempo en el que se estipuló. Entonces, cuando debe pagarse, pues la regla general va a ser en lo que pacten las partes. Y en caso tal de que no haya estipulación, entonces podemos ir a la costumbre o a las reglas del código. Las reglas del código nos dicen que en caso de los predios rústicos va a ser cada año, en el caso de los urbanos cada mes, en el de los muebles a periodos vencidos y en el de los inmuebles va a ser de forma anticipada. Bueno, asimismo está la pregunta de dónde se hace. Entonces, pues en el caso del Código Civil va a ser en el domicilio del deudor, del comercial en el domicilio del acreedor, y en la ley 820 va a ser en el inmueble arrendado o en el lugar convenido. Entonces, ¿qué pasa si el arrendador se niega a recibir el pago? Pues hay un procedimiento que seguramente vieron en procesal especial, que es el procedimiento del pago por consignación, que debe mostrarse por medio de testigos acudiendo a los principios pues, generales del derecho de que se quería pagar y pues se hace uso de este proceso para pagar los cánones pues, que se deben pagar. ¿Cómo puedo asegurar el cumplimiento? Entonces, de acuerdo al Código Civil, se pueden retener los frutos existentes y todos los objetos muebles con el que el arrendatario contaba o pues que hubiese amueblado el bien que pertenecieran a él, pues para que le paguen, pero pues ahora, pues en la actualidad, la ley 820 y el CGP lo que dicen es, pues, a ver, practique medidas cautelares y ya. ¿Qué pasa si hay mora cuando se efectúa el pago? Entonces, en este caso se entiende que si no se dice de manera expresa que cuando, o sea, que cuando recibe el pago no se está condonando la mora, pues se entenderá que la mora se condona con el pago de, pues, de lo que haya deudado. O sea, cómo es la responsabilidad del pago en la ley 820, entonces acordémonos que es más comunado, entonces los coarrendatarios en el arrendamiento mancomunado responderán de manera solidaria, entonces aplicamos las reglas de las obligaciones solidarias, que yo le puedo cobrar todo o parte a uno de los deudores solidarios y pues entre ellos luego arreglan. Pues también se puede hacer un incremento por una periodicidad de cada 12 meses de ejecución del contrato y hay dos límites. Uno que no puede superar el 100% del IPC y el otro es que no puede exceder el 1% del avalúo comercial. Ahora, ¿qué pasa en caso tal de que el incremento... Ah, bueno, entonces para que se haga este incremento, primero es necesario notificarlo, o sea, hay que informarle al arrendatario que se va a hacer el incremento, no de la nada comenzarle a cobrar más. Y en consecuencia de que eso no se haga esta comunicación, pues simplemente no podrá ser oponible el incremento. Y en caso tal de que supere los topes que les acabo de decir, que es el 100% del IPC y el 1% del avalúo comercial, entonces pues se tendrá que devolver lo adicional al máximo pues que dice la ley 820, que es lo que les acabo de decir. Ahora, también está la obligación de restitución, entonces el arrendatario debe restituir la cosa arrendada, pues al finalizar el contrato. ¿En qué estado debe restituirse? Pues la cosa deberá restituirse en el estado en que fue recibida, pero pues esto claramente exceptuará digamos lo que los deterioros normales de la cosa. No puedo pretender que si yo arriendo un apartamento 20 años, 10 años, 15 años, a mí me vuelvan el apartamento tal cual como lo arrendé, pues porque el apartamento tiene deterioros. Usualmente estos deterioros pueden estar en los acabados, que pues claramente que si yo no le hice reparaciones de manera, pues digámoslo, consecutiva o bueno, durante cierto tiempo, entonces en ese caso, pues no puedo pretender que me vuelvan el apartamento en el mismo estado. Entonces debe tenerse también en cuenta el deterioro normal de la cosa. Ahora, ¿qué pasa en dado caso de que no conste en ningún lado el estado en el que se encontraba el bien? Entonces se presume que va a estar en el estado de servicio. El arrendador igualmente asume los daños en las formas comunes, pues salvo que se pueda decir que es por culpa del arrendatario. En caso tal de que haya un deterioro por una consecuencia distinta, el arrendatario es responsable, salvo que pruebe pues, que el deterioro no se hizo por culpa suya. ¿Cómo se puede hacer la restitución en los inmuebles? Pues básicamente es ocuparlo y ponerlo a disposición del arrendador. Y cuando se constituye en mora, pues cuando se vence el plazo, pero además debe haber un requerimiento al arrendador. Bueno, ahora respecto del subarriendo y la cesión, entonces acá hay que hacer una diferencia entre qué es el subarriendo y qué es la cesión. Básicamente, cuando se hace referencia al subarriendo, se alude a aquellos casos en los que el arrendatario celebra un contrato con un tercero por el cual él concede el goce y el uso de la cosa. Pero en este contrato, el arrendatario inicial va a ser subarrendador y el tercero va a ser subarrendatario. Entonces, acá va a haber una relación contractual entre el arrendatario inicial y el tercero. Y en este caso, eh,
En este caso, pues en esa relación contractual, pues solamente está el arrendatario inicial y el tercero, pero no tiene ninguna relación contractual, o sea, en ese contrato no tiene nada que ver el arrendador principal, el dueño de la cosa. En cambio, en la sesión del contrato, como creo que ustedes ya vieron, en las sesiones básicamente lo que sucede es que por medio de un contrato de sesión, lo que hace es que una persona deja de ser parte de ese contrato y le da ese espacio a otra para que lo ocupe. Entonces, en este caso, pues la relación contractual, si se da el contrato de sesión, pues sí va a tener algo que ver el arrendatario, el arrendador inicial. En el Código Civil, la regla general es que el arrendatario no puede ceder el contrato o subarrendar. La excepción pues va a ser que haya una autorización expresa al arrendador. En caso tal de que se incumpla esta obligación, pues se podrá pedir la restitución del bien y pues claramente terminar el contrato. El contrato de subarriendo de cesión es válido, pero inoponible al arrendador. Por lo que les decía, en el primer caso hay un contrato aparte y pues hay un contrato de cesión también aparte. Entonces, que sea prohibido hacerlo no implica que devengan en nulos o no sean válidos los contratos, ya sea subarriendo o de cesión. Y en caso tal de que haya una pues tolerancia del arrendador, pues no hay incumplimiento en virtud de la buena fe. Ahora bien, en las reglas del Código de Comercio, supongo que esto lo tuvieron que ver en Comercial General. Se puede hacer el subarriendo sin autorización del arrendador, pero hay un límite y es subarrendar hasta la mitad del inmueble sin cambiar su destinación. Entonces, por ejemplo, si a mí me arriendan no sé cómo, a ver, un piso donde había un montón de oficinas de ortodoncia, bueno, de los odontólogos, y eran 10 oficinas. Yo podré subarrendar como máximo 5 y esas 5 oficinas se tendrán que usar, esas 5, bueno, esos son consultorios. Esos 5 consultorios se tendrán que usar para odontología, o sea, para lo que inicialmente estaban hechos, para su destinación inicial. Es posible también cederla siempre y cuando la autorice el arrendador y sea consecuencia de la enajenación del establecimiento de comercio. Son normas imperativas. El arrendatario del establecimiento de comercio no podrá cambiar la destinación del establecimiento de comercio ni subarrendarlo, pues ni tampoco pues ceder el contrato. Respecto de la ley 820, el arrendatario no puede ser ni subarrendar sin autorización expresa. En caso de que se incumpla esta obligación, se puede dar por terminado el contrato y exigir la entrega del bien inmueble y que entonces queda facultado para celebrar un contrato nuevo con las personas con las que se quería subarrendar. Entonces, pues contigo terminó el contrato, pero yo puedo celebrar un contrato de arrendamiento con las personas a las que les ibas a subarrendar. Listo, ahora la expiración o términos del contrato de arrendamiento de cosas. Por regla general, pues tendremos una condición resolutoria. Esto por ser un contrato bilateral. Como sabemos, en los contratos bilaterales esta condición viene envuelta. Pues puede ser una condición resolutoria tácita o expresa en todos los regímenes en cabeza del contratante, pues teniendo en cuenta el cumplido y cuando el otro contratante haya incumplido. Bueno, ustedes ya tienen muy claro cómo funciona esa condición. En el caso del Código Civil, cuando hay una destrucción de la cosa, entonces genera la terminación del contrato de arrendamiento. Cuando la cosa, o sea, cuando la destrucción de la cosa es física y pues en este caso ya no existe físicamente el bien, entonces hubo un terremoto y nada, se cayó el edificio. O la funcional, que la cosa deja de servir para el uso destinado. También podrá ser parcial si el impedimento de la cosa se destruye en parte y pues el juez determinará o sea, si se termina el contrato o si se rebaja el precio, pues esto también se hará de acuerdo a qué tanto se haya perdido o qué tanta parte de la cosa no se puede pues usar. También se tiene la expiración del término de duración, entonces cuando es indefinido se faculta a las partes para terminar el contrato haciendo un desahucio en el tiempo que se haya estipulado por las partes y si no lo pactaron, se ajustará el periodo de pago del contrato. Si el contrato tiene un término definido, se puede terminar, pues puede determinar la duración en virtud del servicio especial o la costumbre, pues relacionado con el uso de la cosa y pues no será necesario hacer un desahucio. En la ley 820 se puede hacer por mutuo acuerdo, se puede hacer por reglas generales que puede ser la destrucción de la cosa o expiraciones del plazo por voluntad del arrendador o por voluntad del arrendatario. En el caso del local comercial, entonces ahí tienen que tener en cuenta las reglas que supongo también vieron en clases pasadas, que son pues el derecho de renovación que se tiene y se va a tener este derecho de renovación cuando se haya ocupado por 2 años consecutivos el inmueble,
que se haya sido, o sea, que haya sido un mismo establecimiento de comercio el que se tenía en ese local comercial, pues que sea un empresario, y las causales de no renovación, es decir, los casos en los que no se va a aplicar esta renovación automática, va a ser el incumplimiento del arrendatario, el inmueble debe ser reconstruido, reparado y requiere pues de que se desocupe porque yo no puedo hacer las reparaciones con el arrendatario pues en el inmueble. Y el propietario requiere el inmueble para su habitación o su establecimiento destinado a una empresa sustancialmente distinta. Y pues esto se hace porque, pues ustedes sabrán que el local comercial genera también, o sea, la ubicación del local comercial también genera cierta clientela. Entonces, en razón del respeto pues a la competencia y pues de que no se espera con esto que se viole de ninguna manera o sea, sí se viole pues lo que en algún punto el otro empresario construyó, lo que se busca es que si se quiere montar un negocio en ese establecimiento de comercio, pues no sea de lo mismo. Si tu arrendatario vendía pizzas, pues tú no vas a poder vender pizzas. Ahí pues hay ciertas, pues yo creo que van en argumentación de pues hasta qué punto o hasta qué, sí, hasta qué punto se puede decir que es un negocio sustancialmente distinto y hasta qué punto es un negocio sustancialmente igual. Pero pues esos fueron discusiones que supongo que abordaron en comercial. Eh, también se pueden arreglar las diferencias sobre la renovación en un proceso verbal. En el desahucio, si no se renovará el contrato bajo la causal de reparación y de habitación o establecimiento, debe hacerse el desahucio. Entonces, si no se hace por las últimas dos causales, se debe hacer un desahucio, que en este caso es de un término de 6 meses a la terminación del contrato. Bueno, ahora llegamos al contrato de obra. Entonces, en el contrato de obra, básicamente lo que pasa es que una parte se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio inmaterial que no tiene por objeto celebrar actos jurídicos. Y esta va a ser la diferencia con el otro contrato de mandato que van a ver. En forma independiente a cambio de un precio. Entonces va a haber un contratante que es el que se encarga de hacer la obra y le paga el precio por ella, y el artífice que se obliga a ejecutar la obra. Entonces, las características de este contrato es que es un contrato bilateral, conmutativo, consensual, oneroso, no se celebran actos jurídicos y hay una independencia funcional. El arrendamiento, la diferencia con el arrendamiento de servicios, pues es que el arrendamiento de servicios inmateriales está regulado en en el 2063 y siguientes, y pues tiene una serie de regulaciones en caso de que se requiera que por la ejecución del contrato se den ciertos servicios, y hay algunas partes en las que se remite al contrato de obra. Entonces, es lo mismo el contrato de obra que un contrato de prestación de servicios. Entonces, se dice que el contrato de obra es solamente un género de los contratos de prestación de servicios y estos últimos abarcan una obligación, cualquier obligación de hacer. Acá no se confundan tanto con, pues, o sea, la prestación de servicios es un contrato civil. Yo sé que este contrato lo tuvieron que haber visto en laboral, pero pues también tengan las diferencias entre qué es un contrato laboral, cuál es la diferencia entre un contrato laboral, cuál es la diferencia entre una prestación de servicios, porque la prestación de servicios es un contrato netamente civil. ¿Y en qué consiste la distribución de riesgos? Entonces, es una herramienta para que las partes preserven la conmutatividad del contrato, previendo algunos eventuales escenarios que generan efectos adversos y de distinta magnitud a lo largo de los objetivos del proceso, pues, de contratación. Entonces, hay una distribución de riesgos. Si no estoy mal, esto se los tuvieron que haber explicado de pronto en los aspectos, porque a Cárdenas le gusta en este contrato abarcar temas de contratación estatal, entonces eso lo podrán entender más el próximo semestre, pero hay veces en estos tipos de contratos, y más cuando son contratos que se hacen con el Estado, pues hay una distribución de riesgos con el fin de que pues ciertos riesgos sean como dados a ciertas partes. Entonces, en una parte del proceso de contratación estatal, que no me acuerdo en este momento si es en el pliego, em, se distribuyen los riesgos. Entonces dice, si pasa esto, usted como contratista va a responder; si pasa esto, usted como contratante va a responder. Los regímenes aplicables en este caso van a ser el Código Civil, las reglas generales del arrendamiento y pues el Estatuto del Consumidor. Y respecto a los elementos esenciales, entonces tenemos la capacidad, entonces se pueden exigir títulos de idoneidad para que igualmente no afecte la eficiencia de lo realizado, pero sí los efectos que se le generan a al actor. Y el consentimiento, pues en este caso es un contrato consensual, pues como la mayoría de ellos se pueden exigir formalidades ad voluntatem, que básicamente es que las partes van a, pues por su mutuo acuerdo, van a exigir formalidades, pero pues la ley no las exige, que puedan subordinar la formación y la eficiencia del contrato.
Bajo la ley 1480, se tienen que informar todas las condiciones del contrato y respetar las prerrogativas del consumidor, porque como sabrán, la ley del consumidor también pretende una, una protección mayor, pues al consumidor en razón de la posición que éste tiene. Entonces, bueno, chicos, hasta acá va la monitoría de hoy. Como les dije, pues pretendí no hacerla tan larga, porque sé que todos tenemos el tiempo súper cortico ahorita. A las personas que me han preguntado cosas y no les he contestado, ya ahorita comienzo a contestar. He estado muy ocupada, qué pena con ustedes. Y pues igual cualquier otra pregunta que tengan de este tema o de otros, quedo súper pendiente. Entonces, si no tienen preguntas, dime, Maca. Lau, ¿nos podrías confirmar si la monitoría de mañana es presencial o cómo va a ser?